Además, no van a responder con las dosis habituales de un antihistamínico con las que nos dice la información para prescribir. Generalmente no. Entonces, la guía nos recomienda aumentarlas y ahorita les voy a explicar rápidamente cómo es. Y pues bueno, también hay otros tratamientos que no vamos a hablar mucho, pero en general pues tenemos que son todos este grupo. Los más importantes van a ser los antihistamínicos. Si tenemos una causa asociada a antiinflamatorios no esteroideos, nos podemos apoyar de antileucotrienos. Y pues se encuentra el principal va a ser el omalizumab y otros biológicos y los esteroides en exacerbaciones. Entonces, en la urticaria aguda, este es como el algoritmo que tenemos con la urticaria aguda, donde nos dice que usemos antihistamínicos H1 de segunda generación en una dosis habitual y podemos aumentar la dosis hasta 4 veces la dosis. Si es un cuadro muy severo, podemos usar ciclos cortos de esteroides por vía oral, donde vamos a usar generalmente prednisona de 0.5 a 1 miligramos por kilo, o puede ser hasta 0.3 miligramos, o sea, desde ahí 0.3. Pero si estamos pensando en la urticaria crónica, vamos a tener 4 líneas de tratamiento. La guía mexicana nos sugiere 3, pero ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver la cuarta, que está dentro de esto. Pero bueno, la primera línea consiste en antihistamínico a dosis habitual, un sedante de segunda generación. Si el paciente no se controló en 2 semanas, vamos a pasar a la segunda, que consiste en aumentar el antihistamínico hasta el doble o hasta el cuádruple de dosis. O sea, se lo podemos dar cada 12 horas, o se lo podemos dar cada 6 horas, o el doble de dosis cada 12 horas. Esto no lo vamos a encontrar en la información para prescribir, pero sí hay estudios donde demuestran eficacia y seguridad, entonces con esto no podemos basarnos para aumentar hasta la dosis al cuádruple, como vimos que el paciente usaba dosis doble de fexofenadina. Y bueno, si el paciente tiene exacerbaciones, lo mismo, esteroide oral, no más allá de 10 días. Y luego que hablábamos de los antileucotrienos, si tenemos antiinflamatorios no esteroideos, volvemos a valorar el control en 1 a 4 semanas, y si no tenemos control con nada de esto, pues ya se requiere el manejo por el especialista. La guía nos marca que podemos usar ciclosporina A u omalizumab, pero ya actualmente la tercera línea de tratamiento consiste en omalizumab y la cuarta en ciclosporina A, porque la ciclosporina A pues tiene más efectos adversos, hay que estudiar mucho al paciente para iniciar la ciclosporina A. El omalizumab es un poco más seguro, bueno, es mucho más seguro que la ciclosporina A, entonces por eso está ese cambio. Y otra cosa para que se lleven a casa pues es esta parte de la dosis al cuádruple. Los antihistamínicos que tienen mucha eficacia y seguridad, o sea que hay estudios donde ya se evaluó todo esto, van a ser los que tenemos aquí: la bilastina, la desloratadina, la levocetirizina y la ripatadina, y estudios solo con seguridad de bastina y fexofenadina, pero podemos usar hasta dosis cuádruple de todos estos sin problema. Y ya por último tenemos lo que les decía, ya la parte del omalizumab que queda en la tercera línea. Entonces aquí el omalizumab es un anticuerpo monoclonal antiinmunoglobulina E, se empezó a usar para el asma, pero después se vio su efectividad en urticaria crónica. Aquí pues es efectivo y seguro para el tratamiento, reduce mucho los síntomas y mejora la calidad de vida, y su dosis va a ser de 300 miligramos cada 4 semanas. Tiene una aplicación subcutánea, no es complicado aplicar nada. La situación aquí es que el omalizumab cada día, por ejemplo, de 150 miligramos ronda los 9,000 pesos, entonces tener a un paciente con omalizumab pues implica gastar más o menos 20,000 pesos al mes para tener un tratamiento de esto, pero es una buena opción para el tratamiento de la urticaria. Y pues creo que esto aquí nada más es un estudio de cómo se determinó la dosis, pero ya la última cosa que les iba a comentar: hay otros estudios donde están evaluando nuevos fármacos. El siguiente que parece que tiene más efectividad que el omalizumab es el ligelizumab, pero hay muchas otras moléculas que se están empleando para el tratamiento de la urticaria crónica, pues para ofrecerle un beneficio a estos pacientes. Y ahora sí. Conclusiones más o menos ya las hemos visto todas, se las dejo ahí, perdón, por ahí. Y solo esto, para la primera línea siempre va a ser el antihistamínico de segunda generación. Podemos aumentarlo hasta 4 veces, pero hay que tener cuidado con las interacciones medicamentosas cuando queramos usar una dosis cuádruple de esto. Y ya. Muchas gracias por su atención. Nada más una información. Todo el curso, incluyendo esto, se está grabando en alta definición. Afuera les pueden vender. Puede ser por módulos. Cada CD trae dos conferencias. Las que duraron 1 hora es un CD. Ese cuesta 100 pesos el CD. Y si quieren todo el curso en un USB de alta definición, todo el curso, 1,000 pesos. Eso es una empresa que se dedica a esto y lo están haciendo. Si alguien se anima. Al final vamos a rifar
unos libros entre las personas que asistieron los 4 días del curso. Los que asistieron se les va a hacer una rifa de un libro. Gracias. Le damos las gracias a la doctora María del Carmen Sánchez por su exposición. A continuación le vamos a dejar el micrófono al doctor Juan Carlos de Anda Garay. Él es médico internista, actualmente es el jefe de Medicina Interna del Centro Médico Nacional siglo XXI. Y vamos a dejar el micrófono para que nos haga favor de responder. Buenos días, agradezco al comité organizador y al doctor José Luis Acaki la oportunidad nuevamente de presentar un caso clínico. Este caso clínico lo denominé abordaje y manejo de una patología enigmática. Muchas de las enfermedades, a veces que no son relativamente frecuentes, tienen manifestaciones clínicas muy importantes y es menester del clínico darle el cauce adecuado a dichas patologías. Es una mujer de 52 años que acude a valoración con nosotros con un motivo importante: falta de certeza diagnóstica. Su cuadro clínico de 1 año de evolución, caracterizado por disminución importante e involuntaria de peso, con un peso basal de 60 kilos, y cuando se presenta a la consulta con un peso de 45 kilos, es decir, una pérdida ponderal promedio de 1 a 1.5 kilos por cada mes de su evolución. Asimismo, tos seca, ¿sí? Una tos seca intermitente que generaba algunos síntomas acompañantes como disnea y náusea, y disnea progresiva de grandes a pequeños esfuerzos, complementando el cuadro clínico desde hace 3 meses, saciedad temprana e hiporexia, y empieza a tener una dermatosis en la cara anterior de piernas caracterizada por nódulos eritematosos, dolorosos y de consistencia aumentada, así como mucho ataque al estado general, síntomas generales y la ausencia de fiebre. Como otros antecedentes importantes, paciente diabética que estaba en tratamiento con metformina glimepirida, pero lo suspende desde hace 3 meses porque a raíz de la pérdida ponderal empieza a tener cuadros de hipoglucemia y también hipertensión arterial en manejo con losartán, sin ninguna alergia, sin ningún antecedente de toxicomanías, no antecedentes de convivencia con personas con tuberculosis, ni exposición laboral de importancia, sin antecedentes importantes desde el punto de vista ginecobstétrico con sus actividades de tamizaje dentro de la normalidad y sin ningún dato de alarma. La recibimos prácticamente con las presiones arteriales normales, con una saturación normal. Vean ustedes el peso, 45 kilos con un índice de masa corporal de 20.8 cuando su peso basal aproximadamente era entre 60 y 65 kilos. Lo que destaca en la exploración física de esta paciente prácticamente en cuello, sin ninguna alteración, en la cabeza tampoco, se realizó una búsqueda intencionada de algunas manifestaciones, ruidos cardíacos tampoco, prácticamente sin ninguna alteración, los ruidos de buena intensidad, ritmo, los pulsos sin alteraciones. A nivel pulmonar y de la exploración del tórax solamente destacaba movimientos respiratorios discretamente disminuidos en amplitud, pero no había fenómenos agregados a la auscultación. Y lo que llamaba mucho la atención de la paciente es que tenía un hígado palpable por debajo de 2.5 del borde costal, tenía hepatomegalia, se palpaba el lóbulo inferior del vaso, lo que sugería probablemente esplenomegalia, y las manifestaciones cutáneas que habíamos comentado en extremidades inferiores. Nódulos en la región anterior de la pierna, eritematosos de consistencia blanda, sin evidencia de úlceras,
la fuerza muscular y la sensibilidad estaba conservada. Entonces le tomamos una foto a estos nódulos. Esta es la superficie anterior de la pierna del paciente. Son nódulos eritematosos bien determinados, de consistencia aumentada y discretamente dolorosos. Llega con nosotros con estos laboratorios, como ustedes ven, pues prácticamente glucosa en meta, discretamente aumentada la hemoglobina glucosilada, algo de hipertrigliceridemia, y lo que nos llamaba poderosamente la atención era hipercalcemia, que no se había documentado, no se había hecho el abordaje, pero sí destaca la presencia de una hipercalcemia leve, función renal y el resto de los electrolitos totalmente normales. Vean ustedes, en el caso de las pruebas de funcionamiento hepático, otro antecedente importante, otro dato que nos llamaba la atención es la presencia de globulinas altas, discreta elevación de enzimas hepáticas, predominantemente AST, y la presencia de marcadores de colestasis, VGT y fosfatasa alcalina como parte de las pruebas iniciales. Biometría hemática y examen general de orina prácticamente dentro de la normalidad. Entonces, en el análisis de esta paciente tenemos algunos datos interesantes. Tiene la presencia de pérdida involuntaria de peso, por supuesto algunas manifestaciones de síndrome consuntivo. Hay evidencia por la imagen y por la exploración física de un probable eritema nodoso. Por supuesto, la paciente tiene tos crónica y deterioro de clase funcional, clínicamente hepatoesplenomegalia, por laboratorios colestasis y algo interesante, hipercalcemia e incremento de las globulinas e hiperglobulinemia. Entonces, en base a eso girará nuestro caso clínico. En cuanto a síndrome consuntivo, hay pistas diagnósticas importantes que debemos de tener en cuenta a la pérdida de peso. La primera es voluntaria o es involuntaria, eso lo obtenemos por el interrogatorio. El segundo punto es determinar si esa pérdida de peso es significativa. Se considera significativa cuando hay una pérdida de más del 5% en relación a su peso habitual. La temporalidad, las pérdidas de peso en corto tiempo nos hablan más de patologías agudas. En el caso de la paciente pérdida de largo plazo nos habla más de una alteración propia de enfermedades crónicas, y aquí es lo más importante, la causa. Sabemos que hay infinidad de causas. Vean ustedes, desde el sistema o desde el órgano que nosotros veamos la pérdida de peso, pues tenemos múltiples causas, desde la esfera psiquiátrica, por supuesto, del abuso de sustancias, por supuesto causas endocrinológicas, distiroidismo, afección suprarrenal, por supuesto reumatológicas, y lo que más nos preocupa a veces en el abordaje de los pacientes es la probabilidad de que un paciente con pérdida involuntaria de peso tenga neoplasia. Si nosotros analizamos prácticamente las diferentes series que hay de pérdida de peso, lo que vamos a encontrar es cada autor tiene diferentes abordajes y cada casuística tiene diferentes causas de pérdida de peso. Vean ustedes el estudio Bilbao-Garay, que de ahí deriva una escala que utilizamos, prácticamente una mayor proporción de pacientes con pérdida involuntaria de peso de causas de origen psiquiátricas secundarias de neoplasia. Y vean ustedes, por ejemplo, el trabajo de Chen es más heterogéneo, que es como esperaríamos que se comporte la población. Neoplasias, causas gastrointestinales, siendo todos aquellos que generan diarrea crónica una de las principales causas, las infecciosas y por supuesto en la esfera psiquiátrica. Entonces, desde este punto de vista han surgido intentos para definir que un paciente con pérdida de peso pueda tener un sustrato orgánico e incluso de fondo un contexto de neoplasia. Entonces es famoso el trabajo de Hernández y el score de Hernández, donde ellos analizan justamente pacientes con pérdida involuntaria de peso y tratan de ver qué variables por análisis de regresión logística múltiple pueden estar frecuentemente relacionados a un sustrato orgánico o incluso a una neoplasia. Y vean ustedes las medidas de relación, los OR de las siguientes variables: edad, leucocitos, albúmina, la fosfatasa y la deshidrogenasa láctica. De tal manera que el score de Hernández establece un puntaje para cada una de estas variables. Cuando tenemos un puntaje de más de un punto, tenemos una probabilidad de riesgo de 27 o 28. Entonces, a la paciente le hicimos un score de Hernández y salió con 0 puntos, es decir, la probabilidad de tener un sustrato neoplásico era realmente baja. Entonces, en el contexto de pérdida de peso, de pérdida involuntaria de peso, pues tenemos que establecer las preguntas: si es significativa esta pérdida de peso, por supuesto, si es significativa una historia clínica detallada con un examen físico riguroso. Si no encontramos etiología, nuevamente una nueva reexploración,
y sugiere, de acuerdo a la referencia, un panel básico para establecer, en este caso, si tiene alguna alteración incluyendo función tiroidea, calcio, reactantes de fase aguda, incluso panel viral y algunos otros marcadores, en el caso de hombres, antígeno prostático. Si no hay una conclusión, pasamos a los estudios de imagen como ultrasonido TAC o tamizaje de acuerdo a las características del paciente de neoplasia. Entonces, esta paciente hicimos algunos estudios de laboratorio basados en el algoritmo. Vean ustedes la función tiroidea prácticamente normal, destacaba los reactantes de inflamación notablemente elevados, pero tenía que ser reactiva alta sensibilidad y velocidad de sedimentación globular, sus serologías para VIH, hepatitis B y C e incluso perfil TORCH no significativos y negativos, una beta-2 microglobulina notablemente alta y marcadores tumorales no solicitados. ¿Por qué? Porque no es recomendable en ausencia de un contexto clínico. Lo único que nos mete cuando no tenemos una certeza es tener la probabilidad de tener problemas en la interpretación de los estudios. Entonces, basado en estas características, las tres grandes probabilidades o los tres grupos etiológicos de este cuadro de la paciente podrían enfocarse en neoplasias, en enfermedades reumatológicas o en enfermedades infecciosas. Entonces, el otro punto importante, la probabilidad de que la paciente tuviera eritema nodoso. Veamos una relación de las características que tiene nuestra paciente con las características de eritema nodoso. Eritema nodoso son nódulos eritematosos, nuestra paciente lo tiene, generalmente no son ulcerados y están, como afectan el tejido celular subcutáneo, no son móviles, prácticamente lo tiene, no confluyen, ¿sí? Lo tiene nuestra paciente, resuelven espontáneamente, dejan cicatriz y curiosamente dejan una hiperpigmentación. La paciente tenía estas manifestaciones y siempre tienen asociación con datos generales. El eritema nodoso, nuestra paciente la tenía, y la cronicidad también lo tenía. Entonces, prácticamente desde el punto de vista clínico, la paciente tenía eritema nodoso. Aquí el problema es considerar las causas de eritema nodoso. Vean ustedes, podemos tener causas infecciosas, todas las provocadas por bacterias. Vean ustedes, incluso pues, las que ustedes quieran, quizá tuberculosis es una manifestación infecciosa de eritema nodoso, pero podemos tener manifestaciones por brucela o por algunas otras que producen enfermedades granulomatosas como la enfermedad por arañazo de gato. Por supuesto, hongos y virales también pueden provocar. Y ven ustedes, hay fármacos que provocan eritema nodoso. Las manifestaciones extraintestinales de enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo, por supuesto que pueden favorecer el eritema nodoso, las neoplasias también, y por supuesto algunos misceláneos como sarcoidosis, como enfermedad de Whipple, o enfermedad de Beckett, o una dermatitis neutrófica. Entonces estamos en problemas porque, ¿cómo abordamos el paciente que tiene eritema nodoso? Lo primero es la sospecha clínica. La paciente ya habíamos dicho que tiene manifestaciones clínicas ampliamente sugestivas de eritema nodoso. Si tenemos a través del interrogatorio y la exploración física algún dato que pueda estar en sugerencia de una causa secundaria, pues hablaríamos en este caso de hallazgos positivos para establecer un abordaje. Puede haber eritema nodoso idiopático. Creo que la paciente desde este punto de vista tiene más manifestaciones clínicas para pensar que tiene una causa secundaria. Entonces, lo primero que tenemos que ver, la paciente tiene úlceras orales o genitales o tiene artritis, para empezar en enfermedad de Behçet, invariablemente la paciente no tiene esta manifestación. Segundo punto, el paciente tiene artritis, tiene adenopatías o tiene neumopatía intersticial. Para sospechar en sarcoidosis, pues en el caso de la paciente no lo podemos definir. Entonces, de tal manera que hicimos en la paciente una tomografía. Ustedes ven, es la fase o la ventana pulmonar de esta paciente, y lo que empezamos a ver en la paciente es discreta afección intersticial con engrosamiento septal y zonas de vidrio deslustrado en las regiones posterobasales sugestivos, predominantemente de afección del intersticio. Entonces, un estudio notablemente que destaca por la afección intersticial. Hicimos justamente una ventana para tejidos blandos en la búsqueda de algunas adenopatías, y lo que quiero llamar la atención es algunas adenopatías que están justamente por delante de la tráquea, ¿sí? Que sugieren la presencia de un mecanismo inflamatorio y por supuesto discreta dilatación del tronco de la arteria pulmonar. Entonces, la probabilidad, vean ustedes incluso el corte, y esa es otra de las cosas que nos llamaba la atención, que
correlacionaba perfectamente con la clínica de tener hepatomegalia. Veíamos un hígado grande, muy heterogéneo, con un vaso también sumamente heterogéneo, y lo que nos daba la probabilidad de seguir complementando el estudio de hepatosplenomegalia bastante notable, sin ninguna evidencia de adenopatía retroperitoneal. Entonces la probabilidad de tener afección pulmonar con linfadenopatías pues existe, ya lo vimos en el estudio de imagen. La probabilidad de una enfermedad inflamatoria que de esto como sarcoidosis también existiría la posibilidad. Entonces cuando hablamos de sarcoidosis hablamos de un trastorno inflamatorio crónico sistémico cuya naturaleza es la formación de granulomas no calcificantes. Y el punto más importante de estos granulomas es que desde el punto de vista inflamatorio son activos, es decir, pueden generar manifestaciones tanto locales como sistémicas. Estos son los 4 pilares característicos de los granulomas. Tienen una afección localizada y sistémica, por supuesto puede afectar pulmón, linfonodos y piel frecuentemente, y genera una respuesta inflamatoria persistente, y tienen una actividad metabólica, predominantemente el incremento de síntesis de formas activas de vitamina D. De tal manera que si hacemos un análisis, el 95% de estos pacientes tienen adenopatías intratorácicas, tienen afección intersticial pulmonar, tienen involucro cutáneo, y en una gran parte tienen ojo rojo como parte del involucro ocular. En estas diferentes series, las linfadenopatías del 25 al 65%, y estas son las localizaciones más frecuentes. Pariliares bilaterales, no son compresivos o pueden estar asociados o en el complejo aortopulmonar, y los infiltrados pulmonares son predominantemente afección intersticial. Sigamos el abordaje del eritema nodoso de esta paciente. El paciente tiene visceromegalias o tiene linfadenopatías. Para sospechar en neoplasia, por supuesto, vimos la tomografía, tiene una hepatosplenomegalia, incluso es, desde el punto de vista morfológico, esa imagen es muy alarmante, es un hígado y un vaso muy heterogéneo, lo cual no nos descarta la probabilidad de que tuviera una neoplasia infiltrativa en estos órganos. Segundo punto, el paciente tiene diarrea crónica o dolor abdominal. Para pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, la historia clínica nos dice que no en el caso de la paciente. Y las últimas 2 causas más frecuentes en la parte del ramo de las infecciones, antecedente de faringitis de repetición, amigdalitis o fiebre o hallazgos sugestivos de tuberculosis. La paciente se le hizo el abordaje, se hizo una revisión orofaringe amígdalas dentro de la normalidad, los títulos de antiestreptolicinas dentro de la normalidad con un corte de menos de 200, establecimos un cuantiferón, el cual fue negativo, e incluso hicimos un lavado bronquial velar, el cual fue totalmente negativo para la presencia de bacilo del complejo tuberculosis, de tal manera que estos 2 diagnósticos por el abordaje quedaron descartados como causa de eritema nodoso, y nos quedaban estos 3 puntos. Siguiendo el abordaje, la presencia de tos crónica y disnea, ya habíamos comentado, y hay un algoritmo básico para establecer el origen o tratar de establecer el punto de la disnea en los pacientes. Es hemoglobina hematocrit, nuestra paciente lo tenía totalmente normal. Ya habíamos comentado que los laboratorios en este punto estaban normal, la función tiroidea también. Hicimos una espirometría pre y post broncodilatador, y vean, lo que llama mucho la atención es una capacidad vital forzada, ¿sí?, notablemente disminuida antes e incluso después del broncodilatador, con subsecuentemente un volumen expiratorio forzado en el primer segundo también atenuado, y su relación prácticamente cercana a 1. Es muy sugestivo de un patrón restrictivo, y tiene una amplia relación con la imagen de afección intersticial y zonas en vidrio deslustrado que habíamos comentado. Le hicimos un BNP pro BNP y prácticamente normal, y ya habíamos comentado el contexto de la función tiroidea dentro de la normalidad. Entonces la disnea obedece predominantemente a la afección intersticial que tenía el paciente. Cuarto punto, hipercalcemia, hiperglobulinemia como otra de las manifestaciones y hallazgos incidentales de nuestro paciente, y aquí nos vamos a detener en un par de diapositivas para darle el estudio a la hiperglobulinemia. Toda hiperglobulinemia que se detecta en las pruebas ordinarias y en la química ordinaria debemos de estudiarlo. ¿Por qué? Porque no podemos descartar si esas globulinas son expensas de gamma, y una de las causas más frecuentes es gamapatías monoclonales. Entonces, lo que hicimos fue una electroforesis de proteínas,
Vean ustedes, este es el pico de la albúmina, como la paciente no estaba desnutrida, tenía una albúmina de 3.6, vean aquí prácticamente tiene su pico de albúmina, su alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, prácticamente discretamente aumentada beta 1 y beta 2 que se fusionan, y veamos un pico en la fracción gamma. Es bien interesante analizar las electroforesis, ¿por qué? Porque las gamapatías monoclonales dan un pico muy agudo y dan de una base corta, y lo que caracteriza a este pico en la fracción gamma es un pico, sí está pronunciada, pero tiene una base ancha. Entonces, este tipo de morfología en electroforesis lo que sugiere es una expansión policlonal. Para corroborarlo tengo que hacer una inmunofijación donde se hace electroforesis ordinaria. Aquí se ponen isotipos IgG, IgA, IgM y cadenas kappa y lambda. Y si ustedes ven, prácticamente la electroforesis corre de manera difusa. Cuando no hay una localización puntual, lo que nos dice es que prácticamente hay una expansión policlonal y no oligoclonal o monoclonal, como el caso de las gamapatías monoclonales. De tal manera que la causa de hiperglobulinemia de esta paciente es de tipo policlonal, es decir, está produciendo de manera acelerada múltiples anticuerpos. Y esta es una corte muy interesante de la Clínica Mayo, donde ellos analizan prácticamente todas las causas de gamapatías policlonales. Y si ustedes ven, la principal causa es enfermedad hepática predominantemente asociada a virus de hepatitis C, seguido de enfermedades de tejido conectivo, artritis reumatoide, lupus eritematoso, seguido de infección crónica y aquí sobre todo tuberculosis, y por supuesto algunos otros trastornos hematológicos. De tal manera que el otro elemento interesante es nuestra paciente tenía hipercalcemia. Esta hipercalcemia es de 11.8, el algoritmo dice corrobora que tenga verdaderamente hipercalcemia, se corrobora, la paciente tenía 11.9, y la primera pregunta que tenemos que responder en un paciente con hipercalcemia es si es dependiente de PTH o no. Entonces tenemos que medir PTH y esto nos da, la paciente le medimos PTH, tenía 10.47 con un rango de 15 a 65, incluso estaba por debajo de la PTH ordinaria. Entonces llegamos a la conclusión que esta paciente tenía una hipercalcemia que no dependía de PTH, de tal manera que la probabilidad de hiperparatiroidismo primario, ¿sí?, fue descartada. Entonces teníamos que esta hipercalcemia no dependía de PTH porque su PTH era normal o baja, y cuando tenemos hipercalcemias que no dependen de PTH, tenemos que establecer una segunda pregunta, ¿sí? La hipercalcemia no mediada por PTH obedece a un péptido relacionado a PTH, a PTHRP, que es generalmente una presentación paraneoplásica, o obedece a que el paciente está teniendo ingesta de suplementos de vitamina D y lo que incrementan es la 25-hidroxivitamina D, o tiene un trastorno endógeno que produce una forma activa de 1,25 de vitamina D, que es 1,25 de hidroxivitamina D. Entonces para ello tenemos que cuantificar. Entonces se cuantificó PTHRP, vean ustedes, el valor es 0.5, el valor normal es menos de 0.5, entonces se descartó una hipercalcemia maligna asociada a PTHRP. Se midió 25 hidroxivitamina D, que es lo que más ordinariamente medimos en los laboratorios, y lo que cuando están elevados lo que nos detecta es que el paciente esté teniendo una fuente exógena de incremento del consumo prácticamente normal, descartó la probabilidad de intoxicación por vitamina D, y finalmente medimos 1,25 hidroxivitamina D, que el paciente tenía prácticamente 90, cuyo valor normal era el 15 al 60, de tal manera que si analizamos las causas de elevación de 1,25 prácticamente son enfermedades neoplasias y enfermedades granulomatosas como sarcoidosis y tuberculosis. Colestasis era otro de los datos. Les vuelvo a recalcar los exámenes de laboratorio, llamaba mucho la atención discretamente la elevación de AST, pero GGT y fosfatasa alcalina notablemente elevado. Entonces, en el caso de colestasis, podemos dividir de acuerdo al comportamiento de fosfatasa alcalina en el comportamiento en cuanto a sus niveles, más de 4 veces el límite superior. Sabemos que las causas podemos dividir en causas extrahepáticas e intrahepáticas, o menos de 4 veces el límite inferior. Aquí quedaría nuestra paciente, y tenemos causas hepáticas y no hepáticas. Entonces vean ustedes que las enfermedades infiltrativas son una causa interesante e importante.
De tal manera que corroboramos y contribuimos al diagnóstico con esta colangioresonancia, y lo que quiero llamar su atención es las características de hígado. Un hígado grande, muy heterogéneo, como muy parchado, justamente vean ustedes también el vaso, y es justamente lo que nos llamaba la atención con la probabilidad de que el paciente tuviera un trastorno infiltrativo. Vean ustedes el corte coronal, incluso se puede ver las características de este hígado grande, moteado, con una morfología totalmente irregular, ¿sí? Y vean ustedes incluso estas mismas características en el vaso. De tal manera que nos dimos a la tarea, una vez tomando en cuenta este algoritmo diagnóstico, de establecer una biopsia hepática. Entonces, tomamos una biopsia percutánea guiada por ultrasonido y lo que encontramos fue hepatitis granulomatosa crónica, abundantes células multinucleadas, que nos habla del granuloma, no necrosantes, no calcificantes en el 80% del tejido, con fibrosis en el tejido residual, y por supuesto como mecanismo, como protocolo complementario se hace búsqueda de hongos a través de PAS, GROCO y por supuesto SIL-Nielsen, las cuales fueron negativas, y se hizo una PCR anidada negativa para el complejo Mycobacterium tuberculosis. De tal manera que, de acuerdo al algoritmo, pues establecemos que esta paciente tiene sarcoidosis. Sarcoidosis, la sospecha diagnóstica es basada en la clínica, por supuesto los hallazgos histológicos y radiológicos. Y ya lo habíamos comentado, la mayor parte de las manifestaciones iniciales son pulmonares, ¿sí? Siendo la afección intersticial y la linfadenopatía paraliar bilateral los datos más frecuentes. Incluso hay una conjunción de linfadenopatía, afección intersticial y eritema nodoso, que es síndrome de Lockyer. Y ven ustedes, eritema nodoso 30%, hay lupus pernio, ¿sí? Las manifestaciones oftalmológicas, sobre todo, que generan síndrome de ojo rojo, y por supuesto 25% las manifestaciones cardíacas. Y podemos tener las manifestaciones sistémicas. Ven ustedes en el caso de colestasis, tiene nuestro paciente colestasis, hepato y esplenomegalia, y ataca el estado general. Entonces, una vez establecido el criterio, pues tenemos varias afecciones. Tenemos afección pulmonar, tenemos afección a nivel hepatoesplénica, y hay algunos criterios para decidir qué pacientes van a ser sometidos a tratamiento. Estos son los criterios actualizados para saber a qué paciente con sarcoidosis podemos darle tratamiento. Enfermedad pulmonar progresiva sintomática, donde la afección sea intersticial y el deterioro de la funcionalidad es importante. Por supuesto, enfermedad pulmonar asintomática, pero que los infiltrados sean persistentes o haya pérdida progresiva de la capacidad vital forzada. Enfermedad cardíaca, enfermedad neurológica, enfermedad ocular, por supuesto hipercalcemia o una enfermedad extrapulmonar activa. Si nosotros analizamos, nuestro paciente tiene 3 de las variables que son consideradas para inicio de tratamiento. ¿Cuál es la base del tratamiento de este tipo de trastornos inflamatorios? La base son los corticoides, ¿sí? Hay muchos estudios y hay mucha evidencia en relación al impacto que tienen los corticosteroides, y a lo largo del tiempo, por supuesto, el uso de ahorradores de esteroide por los efectos adversos. Generalmente preferimos iniciar dosis de prednisona 0.5 a 0.6 miligramos por kilo, esta dosis inicialmente 4 a 6 semanas y revalorar, ¿sí? Y el descenso puede ser de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 semanas de acuerdo a las manifestaciones de mejoría